¿Qué opinan de los sindicatos? Y mi opinión sobre los sindicatos es simple. A ver, los sindicatos cumplieron su función, mejoraron la calidad del trabajo. Por eso de cierta manera creo yo de que el famoso círculo virtuoso se dio también gracias al sindicato, porque los trabajadores empezaron a ganar más y al ganar más pudieron comprar a la misma empresa y así sucesivamente. Pero ahora, cuando el sindicato ya como que se encachila con el Estado, ya no cumple el rol. Hay que recordar que los anarquistas y liberales, ¿no? Formaron también con los comunistas los sindicatos, principalmente como una manera de hacer un apalancamiento hacia la fuerza, ¿no? Del Estado. Es decir, uno le toca el bolsillo al Estado y le obliga al Estado a hacer lo que el Estado debe hacer, ¿entendés? Sacarle más poder al Estado. Pero ahora cuando el sindicato ya como que se codea, ¿no? Porque hoy no hay anarquistas en los sindicatos prácticamente, son todos comunistas. Entonces, es decir, tuvo su función, ahora básicamente los sindicalistas pasan a trabajar para el Estado o ser funcionarios del Estado, o se postulan para alcalde, presidente o más allá. Entonces, es decir, ya ahí pierde la validez. Si el sindicato, por ejemplo, en cualquier ámbito, lo veo como bueno como en un tema de negociación racional con la patronal, ¿no? Con una empresa. Pero puntualmente, ¿no? Lo veo como, por ejemplo, en una empresa X, se juntan los empleados para comunicar ciertas inquietudes, ¿entendés? Como también pasa con las patronales, cuando se gana poco, mirá gente, hay dos opciones, o bajamos los sueldos o echamos gente. Entonces ustedes evalúen qué es lo que quieren. ¿Entendés? Y bueno, en este caso, cuando la gente trabaja y sabe que se está ganando un poco más, pedir un poco más, ir, ir ganando ambas partes, ¿verdad? Estar todos contentos. Creo que en la parte de negociación sana, ¿no? Porque es un sistema, el trabajo, el dueño y los trabajadores es un sistema. Entonces, todo aquello que haga funcionar el sistema de manera correcta es válido. Ahora, ya cuando pasa, por ejemplo, como hacen los sindicatos ahora, por ejemplo, que entra otro partido político y empiezan a hacer paro y empiezan a hacer cosas como para romperlo un poco las pelotas por política. Ya ahí eso afecta a la economía, afecta a una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque hay un Estado por medio. Entonces, es decir, todo aquello que se ancle al Estado es malo. Ahora, si nace de la mera voluntad de la gente para solucionar conflictos, ¿no? Y para mejorar la calidad de vida de todas las partes, creo que es válido. Bueno, a ver, en principio un sindicato es o debería ser una libre asociación entre trabajadores, ¿verdad? Entonces yo no creo que ningún libertario deba oponerse a que las personas libremente se asocien. O sea, si 2, 3, 5, 10, 20, 50 trabajadores creen conveniente asociarse para pelear por lo que ellos creen que son sus derechos, bueno, o sea, están haciendo lo que creen correcto y en principio no estarían haciendo daño a nadie. Creen que juntos van a poder negociar mejor con el empleador para tener unos mejores sueldos o mejores condiciones laborales, más horas libres, más vacaciones, lo que sea. Así que en principio es totalmente válido, no hay nada antiético. El problema no es tanto el sindicato en sí, sino el Estado. Pues no podía ser otra cosa. O sea, el problema no son los sindicatos en sí, sino cómo funcionan hoy los sindicatos, que son básicamente un brazo del Estado, ¿no? O sea, el Estado favorece a los trabajadores organizados en un sindicato en desmedro del empleador o de los trabajadores que no están sindicalizados, o sobre todo de los desempleados, que ahora quiero hablar de eso. Pero el problema no es el sindicato en sí, sino esta asociación mafiosa que tienen con los gobernantes, con los políticos, con el poder político en general. Ahora, yo quiero hacer un análisis de beneficios para la sociedad, si creo que un sindicato para la sociedad es bueno o es malo. Como funcionan hoy los sindicatos, acá en Uruguay, por ejemplo, que siempre están peleando por subir el salario mínimo, por ejemplo, ¿no? El problema con eso es que vos estás favoreciendo al grupo de personas que ya están trabajando. Al subirles el salario mínimo, lo que vas a hacer es que, suponiendo que van a continuar trabajando, porque también los podrían despedir, suponiendo que van a continuar trabajando, van a cobrar más. Y está buenísimo y hasta es lógico porque, o sea, la función del sindicato es defender a los trabajadores. Entonces, está bien, o sea, pelean por sus intereses. Ahora, para el conjunto de la sociedad me parece súper negativo, porque ahí vos lo que estás haciendo es perjudicar a los más débiles de la sociedad, que son los desempleados. O sea, el más débil no es el trabajador, es el desempleado, el que está buscando empleo y no lo consigue. Y por culpa de que le subiste el salario mínimo, ahora le va a ser más difícil conseguirlo. Porque tendría que rendir, no sé, vamos a suponer que se pudiera medir. No se puede medir así tan sencillo, pero suponete que se pueda medir. Tiene un rendimiento, o sea, una productividad marginal de 18.000 pesos y le subiste el salario mínimo a 20.000. Nadie le quiere pagar 20.000 porque, o sea, no rinde tanto ese trabajador. O sea,
lo van a contratar, a la empresa le va a generar unas ganancias, vamos a hacerlo así, como suponer que pueda calcularse así tan fácil. Le va a generar unas ganancias de 18.000 cuando le estás pagando 20.000. Nadie te va a contratar. En cambio, si no hubiera ese salario mínimo, capaz que te dicen, bueno, yo te pago 15, de repente o 16, ¿te sirve? Sí, buenísimo, porque estoy desempleado, o sea, cualquier cosa que me des me sirve. Entonces, ¿ese trabajador está mejor o peor teniendo ese trabajo o no? Está mejor teniendo ese trabajo, porque antes no tenía nada, ahora tiene 16.000. En cambio, con el salario mínimo eso no puede ser. Entonces, el problema ahí es la pelea que generó el sindicato para subir el salario mínimo. Pero el problema no es el sindicato en sí, sino el poder político que tienen los sindicatos. Porque si no tuvieran ese poder, simplemente sería una negociación con el empleador. Acordarían con ese empleador de repente subir el salario, pero afectaría solamente a esa empresa, nada de afectar a todo un país. Entonces, el problema es el poder político, no tanto el sindicato en sí. Y obviamente, el empleador que aceptó subirles el sueldo, también está en su derecho de echarlo, ¿no? O sea, te subieron el sueldo, está, pero si no me rendís lo suficiente como para justificar ese sueldo, lo lamento si te eché. O sea, porque no tiene sentido. Yo voy a tener una empresa para que ganen los trabajadores. No, si tengo una empresa, para ganar yo. ¿No? A no ser que sea una empresa sin fin de lucro, que eso es otro tema. Pero si estamos hablando de una empresa con fin de lucro, yo quiero ganar porque para eso puse la empresa, para eso me arriesgué mi capital, para eso me mato pensando todos los días cómo planificar y cómo organizar. Entonces, no voy a tener una empresa para que ganen otros, es para que gane yo. Entonces, si el trabajador no me rinde lo que tiene que trabajar, yo tengo derecho a echarlo. Entonces, si no es así, no lo contrato. Entonces, ahí se pierden un montón de puestos de trabajo, se pierde productividad. Imagínense lo bien que estaríamos si no existieran todas estas regulaciones laborales. Habría mucho más productividad, mucho más trabajo, mucho más todo. Ahora, si fuera en un contexto anarquista, yo la verdad que dudo mucho que un sindicato tenga sentido, porque habría tanto emprendimiento y tanto lugar donde elegir, que ¿para qué vas a perder tiempo sindicalizándote si podés simplemente mudarte de empresa, irte a otra y decir a tu empleador, a ver, esto es bien sencillo, o sea, si no me pagas tanto, yo me voy a otra empresa porque me van a pagar más. Entonces, creo que no, capaz que hasta ni se precisaría un sindicato, y si se precisa, porque el mercado funciona así, y bueno, está, pero como dije al principio, sería una negociación entre los sindicalizados y el empleador de esa empresa y nada más, y lo que acuerden concierne solamente a esa empresa y nada más. Ahora, si estamos hablando de poder político, de poder subir el salario mínimo y condiciones laborales y que tantas horas y que los fines de semana y que no sé qué, ahí lo que estás haciendo es favorecer a los trabajadores que permanecen en el trabajo en desmedro de los desempleados, que son los más débiles de la sociedad. Entonces, si un sindicato lo que hace es perjudicar a los más débiles de la sociedad, en mi análisis ético del total de la sociedad, yo considero que son algo negativo.